Hola, volvimos con un nuevo video. Espero que estén bien. Seguimos trabajando con hidrocarburos, pero en este video vamos a hablar de alquenos, cicloalquenos e isomería geométrica. Lo primero que tenemos que saber de los alquenos es que también los podemos denominar hidrocarburos olefínicos. Se caracterizan por la presencia de al menos un enlace doble entre los átomos de carbono. Para nombrarlos, se agrega la terminación eno, que viene de alqueno, a los prefijos establecidos. Las reglas para mencionarlos, o sea, su nomenclatura es muy similar a la de los alcanos. La cadena principal se enumera desde el extremo más cercano al doble enlace. Si estos están equidistantes de los extremos, se tienen en cuenta las ramificaciones. Vamos a dar un ejemplo. Acá tenemos el eteno. El eteno está compuesto por 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. También lo podemos encontrar con el nombre vulgar, que es el nombre común, etileno. Acá yo les preparé un ejemplo para mostrarles. Acá tenemos el eteno, como yo les dije, posee doble enlace entre carbono y carbono. Observen ustedes que la cantidad de átomos de hidrógeno es muchísimo menos que los alcanos. Acá tenemos 2 hidrógenos unidos a un átomo de carbono. En el otro carbono también tenemos 2 hidrógenos. Pero no se olviden que los enlaces del carbono siguen siendo los mismos. La cantidad de electrones son 4. O sea que el carbono está utilizando 2 de sus electrones para unirse con el doble enlace del centro. Y 2 de sus electrones para unirse a cada hidrógeno. Así que la cantidad de enlaces sigue siendo la misma. Lo único que varía es que no están saturados de hidrógenos, porque los hidrógenos son muchísimo menor a los alcanos. Y si ustedes observan también, acá la diferencia entre los alcanos y entre los alquenos, que la rotación ya no se podría dar como en los alcanos. Si ustedes ven, esta molécula ya no posee libre rotación, como los alcanos, que yo también les preparé acá. Este es un etano. Es un átomo, es una molécula con 2 átomos de carbono, pero en vez de ser alqueno, es un alcano. Este etano sí posee libre rotación. A diferencia de los alquenos, que en este caso tenemos un eteno, ya no se podría estar girando porque la libre rotación se le hace imposible debido al doble enlace del centro. Bueno, seguimos con los nombres de los alquenos. Como ven en pantalla, tenemos el propeno, que está compuesto por 3 átomos de carbono, por eso es prop, y como posee un doble enlace, la terminación va a ser eno, propeno. Este está compuesto por 3 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Después tenemos el buteno, que está compuesto por 4 átomos de carbono, por eso es but, y como tiene un doble enlace, la terminación va a ser eno. Pero observen ustedes en pantalla que ahora tenemos que agregar la ubicación del doble enlace, que en este caso el doble enlace se encuentra en el carbono número 1. Después, por último ejemplo, tenemos el hepteno, que está compuesto por 7 carbonos. Como tiene un doble enlace, la terminación es eno. Y la ubicación del doble enlace está en el carbono número 2. Después también la forma de escribirlos, como ya estuvimos viendo en el video anterior, puede ser la taquigráfica. Acá tenemos el ejemplo número 1, el 1-buteno. En el ejemplo número 2 tenemos el 2-buteno. Y en el ejemplo número 3 tenemos el 2-hepteno. Después hay un recuadro donde dice que la fórmula general de los alquenos sería carbono 2, hidrógeno 4. Porque si ustedes cuentan acá, que este sería el alqueno más sencillo que existe, posee 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, la fórmula más sencilla de los alquenos va a ser carbono 2, hidrógeno 4. Bueno, en los alquenos con 2 enlaces por moléculas se denominan dienos y con 3 enlaces por moléculas se denominan trienos. Acá en la pantalla vamos a ver ejemplos. Tenemos el propadieno, prop porque posee 3 átomos de carbono, di porque posee 2 doble enlace, y eno porque es un alqueno. Después tenemos el 1-4 hexadieno.
Hexa porque posee 6 átomos de carbono en la cadena principal. Después eno porque es un alqueno. Y la ubicación 1 y 4 es la ubicación del doble enlace en la cadena carbonada. Después tenemos el octatrieno 1, 4, 6 porque posee 3 triple enlaces en total. Y la ubicación es, el doble enlace está en el átomo número 1, el segundo enlace en el átomo número 4 y el tercer enlace en el átomo número 6. En los alquenos ramificados se deben tener en cuenta que el doble enlace debe necesariamente estar incluido dentro de la cadena principal. O sea, no podemos no incluirlo. Si yo tengo un doble enlace, siempre va a tener que estar en la cadena principal. En esa cadena que yo nombre, que yo mencione. Acá vamos a dar un ejemplo. Tenemos una cadena carbonada con un doble enlace, pero la cadena está ramificada. Ahora, ¿cuál voy a tener en cuenta como cadena principal? Si ustedes ven en el segundo ejemplo, la cadena que voy a tener en cuenta va a ser la que esté marcada con negrita, que es la que incluye el doble enlace. A esta cadena la voy a llamar 7-metil-etil, porque en el átomo de carbono número 7 tengo una ramificación que es un metil unido a un etil. En el 4 tengo un propil y la cadena carbonada es 2-deceno. Dec porque tiene 10 átomos de carbono. Y 2 porque en el átomo número 2 está el doble. Algunos de los hidrocarburos más complejos, como los trienos o los de cadena cerrada, poseen ramificaciones insaturadas. Dos radicales de grupos insaturados que se encuentran con frecuencia son el vinilo y el alilo. Acá en la imagen lo tienen representado, así que lo pueden observar en la pantalla, que tenemos el grupo vinilo, que posee 2 átomos de carbono, un doble enlace y 3 átomos de hidrógeno, y el grupo alilo. Bueno, para nombrar los cicloalquenos, primero se empieza a nombrar el ciclo desde la insaturación. Y si existen ramificaciones o más insaturaciones, se debe numerar el ciclo en sentido de obtener los menores locantes posibles. Acá en la pantalla observamos que tenemos 3 ejemplos. El primero es el ciclo hexeno. Si ustedes observan, este no posee ramificaciones. Es ciclo porque es cerrado, es hex porque tiene 6 átomos de carbono y eno porque es un alqueno. Entonces el nombre es ciclohexeno. El segundo es metil ciclohexeno. Metil porque posee una ramificación con un solo carbono, entonces es un metil. Es ciclo porque es cerrado y es un hex porque posee 6 átomos de carbono, eno porque es un alqueno, es metil ciclohexeno. En el tercer ejemplo tenemos 2 ramificaciones, se empieza a nombrar en orden alfabético como ya lo dijimos anteriormente, 3 etil, 1 metil ciclohexeno. Bueno, necesito que presten mucha atención en lo que es isomería geométrica. Los alquenos, además de presentar isomería de cadena y de posición, presentan un tipo de isomería que es consecuencia de la disposición que adoptan los átomos en el espacio respecto al doble enlace y que reciben el nombre de isomería geométrica. Para comprender este tipo de isomería se debe conocer cuál es la geometría que posee el doble enlace entre 2 átomos de carbono respecto al resto de los enlaces. Es una geometría plana, triangular, cuyos ángulos es de 120 grados. Si consideramos, por ejemplo, como vemos acá en pantalla, el 2-buteno, que está compuesto por 4 átomos de carbono y un doble enlace, y lo dibujamos su disposición en el espacio, tendríamos 2 posibilidades. Ustedes observen con atención el ejemplo número A y el ejemplo número B. Acá tenemos dos moléculas con el mismo nombre, porque las dos se llaman 2-buteno, pero en el caso A, los átomos de hidrógeno y los radicales CH3 se encuentran del mismo lado respecto del doble enlace. Y en el caso B,
estos radicales se encuentran en lados opuestos. Esto se indica mediante dos prefijos, llamados cis y trans. El compuesto A se denomina cis, que los CH3 están en el mismo plano. Y en el ejemplo B, como los CH3 están de lados opuestos, se denomina trans. Yo acá les hice un ejemplo, que lo vamos a ver ahora. Bueno, acá tenemos el 2-buteno. Si ustedes observan, es una molécula compuesta por 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, que son los rojos, y posee un doble enlace, ¿no? Si ustedes ven, el átomo este de carbono está en otro plano con respecto a este. O sea, uno está abajo y el otro está arriba. Esta sería una molécula llamada trans 2-buteno. ¿Sí? Y si como ustedes yo ya les expliqué, no olvidemos que el doble enlace no permite que la molécula tenga libre rotación. Entonces, cuando tenemos una molécula y está ubicada en diferente plano, la podemos llamar trans o cis, según la ubicación de los carbonos. Bueno, como ya dijimos, según la forma que adopte en el espacio, esta molécula puede ser cis o trans. Eso se debe a la posición que adopten los carbonos en el espacio, porque el doble enlace no tiene libre rotación. También hay otra forma de nombrarlo, que es agregándole la Z adelante del nombre o la E. La Z si es cis y la E si es trans. Bueno, chicas, yo acá les dejo unas actividades para realizar. Si quieren las pueden hacer. Cualquier duda que tengan me consulta y espero que les haya gustado el video que les hice y que sobre todo les sirva de muchísima ayuda. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video con alquinos y aromáticos. Besitos.